Dios les bendiga. Estamos en un nuevo episodio de Palabra Fresca. En esta ocasión traemos lo que es la carencia de la sabiduría en nuestra generación. Amén. Amén. Que es un tema muy importante y vemos que es necesario que esta generación debe de escuchar lo que tenemos en este episodio para hablar. Amén. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de qué es la sabiduría. Y entendemos por sabiduría que es el grado de conocimiento más alto. Entonces, sabemos que la Biblia habla mucho de sabiduría, en específico y con más abundancia el libro de Proverbios. Entonces, en el principio, la Biblia dice que hay capítulos literales completos dedicados a la sabiduría. La sabiduría personificada, hablando por sí misma, cómo Dios creó el universo junto con ella. Sabemos que Dios es el origen de la sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la sabiduría? Dice en Efesios 5, versículo 15 al 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces sabemos que es literalmente sabemos que esas son cartas que los apóstoles escribieron a ciertos grupos de ciertas ciudades, y en esta ocasión el apóstol les aconseja que tengan cuidado con su manera de vivir. Cuando nosotros como jóvenes somos guiados y dirigidos por la sabiduría de Dios principalmente, pues nuestra manera de vivir también es sabia y es una manera de vivir ordenada, una manera de vivir que no es imprudente, que no se sale de los preceptos que se supone que ya están establecidos. Cuando habla acerca de que aprovechemos al máximo cada momento oportuno y que no vivamos como necios, hace una división de entre las personas que son necias o los jóvenes que son necios y las personas que caminan en sabiduría. Sabemos que cuando una persona es necia, esa persona es desobediente, esa persona no se deja guiar, no entiende. Hay un versículo de la Biblia que dice: no sean como los mulos o como los caballos, que si no es con cabestro y con frenos, no se acercan a Dios, sino que seamos sabios y que como sabios entendamos lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos de hacerlo y en el momento que debemos de hacerlo. Amén. Amén. Pero mira, Diana, yo quiero que toquemos algunos puntos importantes de lo que está pasando en esta generación. Vemos que estamos viviendo en una generación que no mide las consecuencias de sus actos, que no respeta a Dios, así como tú dices, como se están portando como necios, falta de conocimiento, falta de sabiduría. Vemos que en la antigüedad las personas que tal vez ni siquiera eran cristianas, por el simple hecho de saber que había un Dios que los estaba viendo, no hacían las cosas porque eran temerosos del Señor, pero es algo que se ha perdido en este tiempo. Y yo quiero que tú me hables un poquito de eso, o sea, ¿qué tú piensas de eso? Pues es más que evidente. Es más que evidente ver cómo hoy en día la juventud y nuestra generación principalmente no estamos excluidos, claro que no, porque somos humanos y vivimos dentro de esta generación, pero vemos como hay un desenfreno literalmente en cada una de las acciones de los jóvenes de hoy en día. Cómo quieren hacer las cosas por su propia voluntad, por su propio entendimiento, cómo no respetan, como tú decías, nada de lo que son los preceptos de Dios, que a lo malo le llaman bueno, y a lo mal y a lo bueno le llaman malo. Literalmente el tú criar a tu hijo enseñándole que, por ejemplo, está mal hacer una cosa que la sociedad hoy en día le llama como bueno, pues tú lo estás absteniendo a él de que pues se exprese, porque el origen de Dios o el diseño de Dios está mal completamente. Entonces, eso no es algo que, ¿cómo te explico? Eso no es algo que esté mal por sí, sino que es, como dice la Biblia, que a lo bueno le llaman malo
y a lo malo le llaman bueno. Entonces, los jóvenes de hoy en día principalmente, es como que si tuvieran una completa desconexión de lo que es Dios. Y me encanta que hay un versículo de la Biblia que habla acerca de que la sabiduría que viene del cielo es diferente a toda otra sabiduría, porque sí es el grado de conocimiento más alto, pero la sabiduría que te da Dios te ayuda a vivir mejor. Entonces, para eso es la sabiduría. Cuando tú lees el principio del libro de Proverbios, te dice para que todos adquieran sabiduría, incluyendo los que no la tienen, para que aprendan a vivir de una manera mejor, para que sean prudentes si son imprudentes. Exactamente. Para los faltos de cordura y de entendimiento. Y es impresionante cómo encontramos un proverbio para cada situación. Yo compartí ahorita contigo que incluso hay un versículo de Proverbios que te habla acerca de cuando tú vayas a una fiesta, a una reunión familiar o lo que sea, y haya comida, aunque tú tengas hambre, pues que no te muestres como que si tú estás demasiado hambriento. Así es. Que pongas el cuchillo en tu garganta, la palabra especificando, nos educa literalmente. Entonces, eso es la sabiduría, es saber cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. No yo dejarme guiar por mis propias emociones, por lo que yo quiero, por lo que yo creo y así. Y mira, algo que me encanta porque Dios especifica lo que quiere de esta generación. Dice uno de los versículos de Proverbios 23, dice el 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. O sea, Dios quiere que nosotros como jóvenes le entreguemos nuestro corazón, que hagamos las cosas bien. Dice que el corazón del Señor se alegra cuando somos sabios. Y como te decía, que las personas de antes se alejaban de las cosas malas por el simple hecho de que había un Dios que los estaba viendo. Y te digo que se les puede estimar ya como sabios a esas personas, porque dice la palabra del Señor que el principio del temor de la sabiduría es el temor a Jehová. Exactamente. Entonces, es algo de verdad que me encanta, porque algo que el Señor quiere en este tiempo es que la juventud le entregue su corazón. Le entregue su corazón, le entregue su forma de pensar, o sea, que le entregue todo. Amén. Entonces, Dios quiere dotar a los jóvenes de conocimiento, porque Dios quiere depositar cosas grandes en ellos. Entonces, ¿qué también tú puedes decir de eso? Pues mira, muchas personas como que ven la sabiduría personificada en los ancianos. ¿Por qué? Porque tienen muchísima experiencia de vida. Yes. Porque incluso si tú tienes canas, pues tú eres sabio. Porque es una representación de sabiduría también. Porque estas personas son mayores y tienen mucho conocimiento acerca de la vida, han pasado por muchísimas situaciones. Y tú ves que muchos de estos ancianos agarran a sus nietos o a sus bisnietos y les aconsejan. Y dicen, mira, yo ya pasé por esa situación y esto pasa así, así y así. Si tú te guías de lo que yo te estoy diciendo, pues no te va a pasar así. Y es impresionante porque precisamente para eso Dios nos da la sabiduría a nosotros los jóvenes. Para que sepamos andar, para que caminemos pues un camino correcto. No que nos desviemos del camino correcto, sino que sigamos el camino correcto. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de la sabiduría que Dios nos da, no tropezamos y tampoco caemos donde se supone que no deberíamos de caer, porque la Biblia te enseña todo eso. Cuando eres sabio y Dios es el que da la sabiduría y Dios te hace entender que por donde tú te estás yendo no te deberías de ir y tú pues decides irte porque tú entiendes en tu propia opinión que te debes de ir y te va mal, entonces tú ves las consecuencias. La historia se repite una y otra vez. Las cosas, o sea, la vida se trata de causa-efecto literalmente. Lo que tú haces tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces no es como que si, no, va a ser la excepción, yo voy a hacer la excepción. Es que todo tiene un orden y todo tiene una consecuencia en la vida. Entonces, si ya está escrito todo lo que va a pasar y todo lo que pasa, porque es lo que te digo otra vez, vuelvo y te lo digo, es lo que pasa en la juventud de hoy en día, que se quieren dejar llevar por sus propias emociones. Y es algo peligroso, ¿sabes? Muy peligroso por su propio pensar, porque el mundo te dice, escucha tu corazón.
Pero Dios te dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón. Entonces no escuches tu corazón, escucha a Dios. Que eso es algo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él, Amén. por su Santo Espíritu. Que los frutos del Espíritu Santo sean mostrados a través de nosotros y que así podamos salvar más vidas. Entonces, algo que me encanta de la sabiduría y es que nos lleva a la verdad, a la palabra, al temor, a saber cómo actuar, a ser prudentes, a ser personas determinadas, a ser personas tales como lo fue Cristo. Y de verdad que es algo que me impresiona mucho cómo Dios se expresa, porque dice que Él se alegra cuando nosotros somos sabios. Dice, mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Entonces, el libro de Proverbios especifica bien qué es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. El mismo Pablo hablaba de que si hay algo bueno, si hay algo digno, en esto pensad. O sea, la Biblia es muy específica y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, de que nosotros llevemos a más jóvenes a la palabra del Señor, porque la palabra nos especifica a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar y qué decisiones debemos de tomar. Entonces, Diana, ¿qué más quisieras decir en este momento? Pues es prácticamente lo que te he venido diciendo. Ya todo está escrito. Así es. Se supone que pues ahí está Dios. Siempre Dios es la fuente de la sabiduría y la palabra de Dios dice que al que le falte sabiduría que la pida a Dios, porque Dios da sin medida alguna, sin restringirle nada a nadie, y que Él va a darte la sabiduría que tú necesitas. Pero, o sea, tú puedes pedirle a Dios sabiduría para que te enseñe cómo vivir, cómo andar correctamente. O tú puedes seguir llevándote y escuchando a tu corazón, tú puedes seguir llevándote de tus emociones, de tu manera de pensar, de que crees que es lo correcto o que crees que no es lo correcto. Pero la única verdad y la sabiduría es verdad, como decías ahorita, es eso. Ya todo está hecho, ya todo está escrito. Entonces, si la Biblia a ti te dice que si tú no haces las cosas de una manera correcta, te va a ir mal, y tú pues no te importa porque tú lo que quieres es disfrutar el momento, las consecuencias vendrán después. Y este es el punto, de que cuando tú eres una persona sabia, tú sabes dominar tus emociones, tú sabes dominar tus impulsos, porque tú conoces de que los impulsos, y tú lo has visto, porque otra vez volvemos al punto, todo se repite. Si tú te dejas llevar de tus impulsos, de que por ejemplo estás enojado en el momento y quieres hacer un arranque de ira, tú sabes lo que vendrá después. ¿Cómo te van a ver las personas después? Como una persona que no tiene dominio sobre sí misma, como una persona que pues en la cual no se puede confiar, porque si se enoja demasiado pues hace todo un desastre, pierde el control de sí mismo. Exactamente. Entonces ahí es el punto, ahí está el punto central, en dejarnos guiar por la sabiduría de Dios o seguir nuestra propia opinión, nuestro propio pensar, nuestro propio accionar. Así es. Y mira, ya para terminar, dice el 19, oye hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. O sea, aquí me está especificando de que esas cosas van a pasar. De que esas cosas van a pasar. O sea, tú te ves hoy que tú estás haciendo muchas cosas, de que estás disfrutando, pero hay un vacío, hay algo que solamente lo puede llenar el Señor. De que esas cosas van a pasar, de que esas cosas se van a empobrecer. Y de que hay algo en ti que debe de ser llenado, que es la existencia del Señor en tu vida. Y bueno, en verdad que me ha encantado este tema, porque lo veo muy necesario para esta generación. Creo de que esta generación, el Señor quiere dotarla de conocimiento, quiere dotarla de sabiduría. Y nada, Diana. Algo que quiero añadir por último ya, es que vemos que dice que el comilón, no te juntes con ellos porque el comilón, el bebedor empobrecerán. Está especificando con quién no debes de juntar. Es lo que más se ve hoy en día. Tú literalmente andas por la calle y ¿qué es lo que hacen las personas que no son cristianas, por ejemplo, que no aman a Dios? Su dinero está destinado literalmente a un fin de semana lleno de cervezas y de comida. Entonces, ¿qué pasa después al otro día o qué pasa con la semana?
Por eso dice empobrecerán. Es un proverbio muy sabio porque te está diciendo con quién debes de juntarte y con quién no debes de juntarte. Y no es algo como que si hay, como que si tiene mucha ciencia, es algo que es y que si tú pues te llevas de esa sabiduría y de ese consejo, vas a prosperar porque ¿qué es lo contrario a la pobreza? La prosperidad. Y esas personas literalmente un fin de semana, desde que llega el viernes, todo el dinero que cobran se van para una esquina, para un colmadón, lo gastan en cervezas, en comida, y entonces luego vienen las deudas, que no tienen dinero para pagar esto, aquello, lo otro. No tienen una mentalidad como de crear un fondo para comprarse como qué sé yo, para avanzar en la vida, sino que Falta de sabiduría. exactamente, falta de sabiduría. Entonces, literalmente es eso, llevarse del consejo y de la sabiduría que el Señor está, o sea, porque está delante de nosotros. Así es. El deber de nosotros es tomarlo y pues caminar bajo esa sabiduría que ya está establecida. Amén. Eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que llegue a los corazones que tenga que llegar. Amén. Amén.